Hola Cuoqui, bienvenidos a Cocina de Restaurante en Casa. Yo soy el Tano y hoy vamos a hacer un sándwich de pollo nivel Dios. Este sándwich de pollo es el Philly cheesesteak de pollo. El Philly cheesesteak en realidad es un sándwich de carne de la cocina estadounidense que acá, a donde apunta el dedo, te voy a estar dejando el video que tenemos en el canal de esa receta. En la descripción y en el primer comentario también. Como es de pollo, entonces sería un Philly cheese chicken, creo yo, ¿no? Bueno, no sé, vamos a ponernos serios. Es un sándwich que es muy fácil de hacer. Lleva muy pocos ingredientes, de hecho son 4 ingredientes fundamentales que lleva este sándwich, los cuales son pan, pollo, cebolla y queso. Después todos los otros es para un agregado para darle mucho más sabor. Te lo recomiendo, si ves que hay algo que no te gusta lo podés cambiar. Como te dije, o ya no sé si te lo dije o no, es muy rápido de hacer y es muy fácil. Así que, aclarado una vez esto, te pido que si te gustan nuestros videos, nos ayudes suscribiéndote al canal, así llegamos a los 100.000 suscriptores. Suscríbete, cliquea en la campanita y dejanos tu me gusta. Los ingredientes, como siempre, los vas a encontrar al final del video y acá abajo en la descripción. Aclarado todo esto, vamos a cocinar. Lo primero que vamos a hacer para empezar con esta receta es marinar el pollo que tenemos cortado en tiritas tamaño bocado. Yo estoy usando suprema y pata muslo porque para mí la suprema es muy seca. Vos lo podés hacer todo con suprema o todo con pata muslo. Vamos con los condimentos. Yo estoy usando ají molido y un poquito de tomillo. Le vamos a poner ajo y perejil. Este paso le va a dar mucho pero mucho sabor, así que te lo recomiendo. Un poquito de pimienta recién molida. Un poquitito de salsa de soja, mezclamos bien todo esto que se vayan bebiendo con todos los sabores y lo dejamos reposar una media horita en la heladera. Una vez que el pollo ya marinó una media horita, vamos a tener la chapa caliente, en este caso una chapa, pero puede ser sartén, yo la uso porque la tengo. Y vamos, de un lado vamos poniendo el pollo, lo acomodamos rápidamente. Y lo vamos a dejar que se cocine así, a fuego medio, hasta que se dore sin moverlo. Y del otro lado vamos a ir con cebollita picada, que también puede estar cortada en tiritas bien finitas. Y el morrón, sí, yo lo tengo cortado en tiritas finitas. Le vamos a poner una pizca de sal para que vaya sudando. Y vamos a cocinar esto a fuego medio, aproximadamente también unos 5 minutitos, que es lo que va a tardar el pollo en dorarse. Pasados unos 5 minutitos que pusimos el pollo, como te dije, quieto para que no se hierva, ahora sí, lo vamos a mover. Mirá ese doradito, esto es lo que queríamos. Una vez que lo movimos y lo dimos vuelta, dejamos que se cocine 2 minutos más. Y pasados 2 minutos que dimos vuelta al pollo, ahora sí, mezclamos todo, la verdura con el pollo. Una vez que mezclamos, lo juntamos todo en una de las mitades de las chapas. Y en la otra mitad, mira, vamos a hacer lo siguiente. Un poquito de aceite o aceite de oliva. Y acá vamos a ir tostando el pan. Pan que es fundamental que sea un buen pan para hacer el sándwich. El 50% es un pan. Y vamos poniendo el pan ahí que se vaya tostando. Cocinamos esto aproximadamente 2 minutos más y ya te muestro cuál es el siguiente paso. Y pasados 2 minutitos que pusimos a tostar el pan y juntamos los vegetales con el pollo, de acá van a salir 2 sándwiches. Entonces, ¿qué hacemos? Mira, vamos separando todo esto en 2 partecitas. Yo acá el pan lo tuve que dar vuelta para poder separar. ¿Y qué vamos a hacer? Mira, vamos a ir poniéndole a cada una de estas partes queso en feta.
Sobre el queso feta vamos con, el queso en fetas, perdón, vamos con queso cheddar. Yo estoy usando un queso de máquina clásico, vos podés usar el que quieras, todo queso, todo cheddar, eso lo decidís vos. Le ponemos cheddar. Y una vez que lo tenemos así, esperamos 2 minutos que se funda el queso, sacamos el pan y ya te muestro cómo se arma este sándwich. Y pasados los 2 minutos, cuando ya vemos que se está disolviendo el queso, mirá cómo va a estar el pan para este punto, apagamos el fuego y ahora cada uno de estos lo vamos a pasar a un pan con la ayuda de la espátula. Y mirá lo que queda, este Philly cheesesteak de pollo espectacular. Esta delicia la vamos a acompañar con una buena cervecita helada, rubia en este caso. Y bueno, mirá lo que queda este sándwich, mirá, es impresionante. Acá ya tengo uno cortado, a ver, mirá lo que es esto, mirá, todo ese quesito, el cheddar, espectacular. Si te gustó la receta, te invito a que te suscribas al canal, me dejes tu me gusta, cliques en la campanita y nos ayudes compartiendo este video para que podamos seguir haciendo más contenido como este. Hasta la próxima receta, te dejo con los ingredientes.